a fines de 2020, tratando de plantear que tenemos una serie de medidas de prevención y queremos llegar a esta población en situación de vulnerabilidad. Y enfatizamos con este nombre largo que es la población en situación de vulnerabilidad, en el sentido que la vulnerabilidad de las poblaciones está asociada a sus condiciones sociales, ¿no? A su inserción, digamos, territorial y a las condiciones que acompañan a ello. Esto porque mucho del énfasis de población vulnerable predomina una concepción, cierto, entre comillas, de lo que puede denominarse susceptibilidad, la comorbilidad, los factores cardiovasculares asociados, los riesgos mayores con respecto al COVID, de los atributos individuales, y que tienden claramente a estigmatizar a los grupos, tal como señalaban en la ponencia previa, pero también a no mirar, ¿cierto?, cómo esto está fuertemente vinculado a ciertas condiciones sociales, ¿no? Entonces enfatizamos, ¿no?, este tema de la población en situación de vulnerabilidad, en poder poner un lente, ¿cierto?, en estos grupos en el cual esas condiciones sociales daban cuenta de lo que estaba teniendo el impacto en la pandemia. Y para poder hacer en tantas numerosas guías, ¿cierto?, que se desarrollan o que se difunden, lo importante es que esas guías tienen que ser adecuadas a los contextos de los países, los territorios, ¿no? Y también tienen que ser, digamos, apropiadas en los distintos lugares, ¿no? Y eso no siempre ocurre, y por lo tanto hicimos un llamado en toda la región, invitando, ¿cierto?, a organizaciones sociales, comunitarias, a organismos académicos, a instituciones, ¿cierto?, a presentar propuestas que pudieran ayudarnos a entender mejor cómo adaptar las guías, a poder mejor cómo se implementaron las medidas, a entender mejor estos mecanismos y estos procesos. De eso llegaron 116 propuestas, se seleccionaron 43 distintos ámbitos de comunicación, de capacitación. Estas son las categorías, y la categoría de adaptación, evaluación y sistematización. Y hay una de ellas de la Universidad, ¿cierto?, Santander, que está asociada precisamente, ¿cierto?, a la categoría de adaptación acá en Colombia, y otras también de Colombia, ¿no? Y acá a grandes rasgos, algunas cosas, la mayoría están en proceso, algunas son de periodo más corto, ¿cierto? La de comunicación, hay varios productos que ya están circulando, ¿cierto? Y acá algunos de los países que tuvieron este logro en materia de la comunicación en sus propuestas, que tienen que ver con historietas de redes sociales, poblaciones que no se veían, no necesariamente como prioritarias, ¿no? Indígenas del Amazonas, enfermos de Chaga en Bolivia, comunidades indígenas en Guatemala, discapacidad psicosocial en Argentina, jóvenes en Panamá, y también iniciativas del ámbito de capacitación, ¿no? Interesante porque en la tema de capacitación no solo estaban presentes propuestas de las universidades, sino que también de las organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Y de ámbito territorial, en el cual ponían acento, por ejemplo, en las trabajadoras sexuales, grupo muy invisibilizado, y frente a lo que ha sido la respuesta de la pandemia, mujeres privadas de libertad, ¿cierto? Personas con discapacidad, y por lo tanto emergen otros grupos, están en situación de vulnerabilidad frente a eventos de esta orden que impactan en forma de manera sus vidas y su salud, ¿no? Y para finalizar, ¿cierto?, algunas orientaciones que me gustaría reforzar en este contexto de pandemia tan dramática que todo ha sido para el conjunto de la población. No voy a andar en detalle, pero quiero brevemente tocar algunos puntos, ¿no? En estas preguntas que yo puse al principio diciendo, bueno, ¿cómo tenemos que abordar la Pareciera cierto que cuando pensamos en abordar las inequidades, nuestras intervenciones quedan reducidas en grupos, digamos, de mayor vulnerabilidad definidos, o los grupos de menores ingresos, y lo hacemos necesariamente visible las brechas en relación a los grupos de mejor posición, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo tener una estrategia de focalización que tener una estrategia, digamos, de seguimiento en relación a brechas entre grupos sociales extremos, o mirar la gradiente, ¿no? Y eso guarda estrecha relación con las coberturas, ¿no? No es lo mismo tener una estrategia focalizada que instalar una estrategia de focalización o selectividad sobre una base universal, ¿no? ¿Cómo aseguramos que la población en la cual nosotros definimos un programa llegue a esos grupos? Sabemos que muchas veces de cualquier programa los primeros que se benefician por las redes de conocimiento, por la información disponible, etcétera, son los grupos que no necesariamente están en mayor necesidad de los programas de salud. Y por lo tanto eso pasa a ser un tema fundamental, ¿no?
Y en este sentido, ¿cierto? Cuando miramos este conjunto de elementos, ¿no? Que yo he señalado, lo que llamamos determinantes estructurales, en términos de lo que son políticas, digamos, más bien de orden intermedia, en el sentido de abordar más bien exposiciones, vulnerabilidades, hay dos puntos claves que aparecen siempre en las estrategias, ¿no? Por un lado, el trabajo intersectorial, la necesidad de trabajo conjunto entre los distintos sectores, y lo que también hemos llamado salud en todas las políticas, para algunos que más bien viene una corriente europea, o equidad en todas las políticas, y los temas de participación social. Parecen ser temas centrales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto? En la organización, en la última conferencia mundial, ¿cierto? Emerge a raíz también y relevando cómo la pandemia ha hecho evidente los temas de desigualdad, ha planteado, ¿cierto?, el tema de los determinantes sociales en una resolución en que llama a los distintos países a considerar este tema, a incorporarlo en sus planes de acción, en dar seguimiento y sobre todo, ¿cierto?, pensando en cómo tenemos que responder en una situación post-pandemia, ¿no? Sobre todo, digamos, en que esto todavía no ocurre, no estamos post-pandemia, pero que se vislumbran situaciones críticas con respecto a lo que son la salud de la población y el impacto que va a tener para las generaciones, ¿cierto?, asociado a ello, ¿no? Y esto nos da una oportunidad, junto con que también desde la Oficina Regional de Panamericana de la Salud, hay una iniciativa, ¿no?, de cómo podemos volver a tomar el tranco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pensando que para ello necesitamos abordar los determinantes sociales y necesitamos un trabajo, ¿cierto?, intersectorial, ¿no?, que probablemente han comentado en algunas ponencias previas, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, comentar esto, ¿no? Yo les dije al principio que nosotros estábamos una iniciativa muy interesante que tenía que ver con abordar los determinantes sociales, pero sobre todo los de orden estructural, en la región, en el cual implica un proceso del 2021 al 2028. Hay también otras regiones del mundo que están participando, pero ninguna tantos países como en la región. Son 5 países de la región: Costa Rica, El Salvador, Colombia, Perú y Chile, y que tiene como ejes centrales, pero no excluyentes, digamos, de otros temas de desigualdad que son relevantes en los contextos de los países, los temas de empleo, o sea, pensando en la precariedad del empleo, la informalidad del empleo y el desempleo, como un elemento importante impacto en la salud, los procesos migratorios, la situación de migración y los asentamientos informales, ¿no? La precariedad en términos de vivienda y acceso, ¿no? Y que tiene como eje de intervención, por un lado, el poder abordar barreras. Es un proyecto que está pensando en tener una instalación territorial específica donde pueda darse una serie de intervenciones y acciones. Tiene un proceso central, ¿cierto?, sobre el tema de integración de políticas, de intersectorialidad, multisectorialidad, y tiene un componente fundamental que es la participación comunitaria, ¿no? Para eso, ¿cierto?, nosotros ya incluso este año ha sido difícil la instalación por el tema de la pandemia, pero tiene componentes de investigación, de construcción de capacidad, de transferencia de conocimiento, de evaluaciones, ¿cierto?, de trabajar prototipos de intervención de vigilancia. Hemos estado trabajando en algunas primeras aproximaciones en este año sobre el tema de evaluaciones. Hemos estado recientemente con los webinars, cuando ya hay algunos mejores espacios para poder hacer estos debates a nivel de la región, ¿no? Y algunas líneas de investigación que están en curso, ¿no? En Colombia, ¿cierto?, se está levantando, como señalaba yo, un diagnóstico de la situación de enfoque en materia de determinantes sociales. También se está levantando un mapeo de qué políticas públicas, no solo en sanitarias, sino que fuera del sector sanitario, programas, intervenciones, podrían estar contribuyendo o tener, digamos, una intersección con este proyecto, ¿no? De modo tal que podamos ver, identificar actores, ¿cierto?, instituciones que son parte de una construcción de trabajo intersectorial. Y también es parte, digamos, de levantar cómo visualizan, digamos, la población, los proveedores de servicios, los tomadores de decisiones, ¿cierto?, los técnicos, estos temas, ¿no? De modo tal que podamos definir acciones, ¿no? Y acá, a grandes rasgos, mostrarle como un poco lo que es la idea del proyecto. Estamos recién en la etapa de la instalación a nivel regional, hemos estado construyendo el levantar una serie de estudios sobre percepción, nos interesa mucho eso como para poder construir, romper mitos, ¿no?, y barreras sobre este tema. Va a haber una serie de lanzamientos de cursos sobre trabajo intersectorial a nivel de los gobiernos locales. Hay una serie de revisiones sistemáticas en curso sobre impacto en la salud y también sobre políticas públicas que han sido efectivas en el ámbito de desempleo, en el ámbito de procesos migratorios y trabajo informal. La idea es que podamos instalar esto a nivel nacional, que hay un proceso, como digo, que se están dando en cada uno de estos países. Y la idea, digamos, que a partir, digamos, del próximo año,
esto pueda definirse un territorio local, concreto, ¿no? Un distrito, una comuna, un conjunto de municipios, en donde se pueda llevar a cabo, digamos, un proceso, digamos, conjunto de diseño e intervención con un papel fundamental de la comunidad y con un eje de trabajo intersectorial central en un espacio de gobierno local en el cual la cercanía y la proximidad de la intervención en los territorios para entender las desigualdades fundamentales, ¿no? Y esta es la última, digamos, que quería contar como algunas iniciativas en curso y por lo tanto vamos a estar durante el curso del 2022 con muchas acciones, ¿cierto? En particular Colombia, porque Colombia es parte de los 5 países, pero también para el conjunto de la región, de este conjunto de iniciativas que he tratado de resumir brevemente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oriel, por acompañarnos, por ilustrarnos. Nosotros aquí tuvimos unos pequeños problemas de conectividad, pero ya parece que se han solucionado, es propios de este nuevo mundo de la conectividad y del Internet. Entonces, sin más, vamos al espacio de conversatorio, por lo cual invitamos a las personas participantes que están escuchando atentamente, que tomaron apuntes, que tienen dudas, preguntas. Tenemos 3 grandes enfoques, ¿no? El tema de prevención a hechos de violencia, el tema de la ética del cuidado y lo que hablamos un poco sobre los cuerpos también, y el tema de las determinantes de salud y la equidad. Entonces, les invitamos a escribir las preguntas al chat. Aquí alguno de nuestros auxiliares nos puede ayudar un poco, o si quieren formularla, pues también podrían hacerlo levantando la mano. Pues les invitamos a las personas que están escuchando, a los estudiantes inscritos, a participar y a preguntar y aclarar todas las dudas posibles que puedan hacer. Se pueden hacer preguntas particular a cualquier ponente sobre cualquier tema específico que haya tratado. Demos unos minuticos a ver si nos llegan algunas preguntas. Robin, ya hay una. Listo. Un segundo. ¿Dónde la vio, jefe Teresa? La leo, dice, buenas tardes, una pregunta para esta panelista. ¿Cómo afectan estas dinámicas pospandémicas al desarrollo de un trastorno alimenticio, sabiendo que también son enfermedades que especialmente afectan a mujeres jóvenes? Creo que va para Abril. Sí, perdón, pero no entendí la pregunta. ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, Teresa? Perdón. Con todo gusto. Dice, buenas tardes. Una pregunta para esta panelista. ¿Cómo afectan estas dinámicas pospandémicas al desarrollo de un trastorno alimenticio, sabiendo que también son enfermedades que especialmente afectan a mujeres jóvenes? Bueno, no sé si estemos en un contexto pospandemia todavía, pero y no, o sea, una de las cosas que sí creo que han, y me dio mucho gusto escuchar la ponencia anterior, justamente porque cubre, digamos, un aspecto que también me parece que se ha estudiado muy poco, que es el tema de la salud mental. Una digamos, de las discusiones más comunes con respecto a COVID es el aumento de casos de anorexia diagnosticados, de casos de bulimia entre mujeres jóvenes. Entonces, de eso se ha hablado poco, pero tiene que ver también, o está vinculado también a temas de salud mental, que es de los que nos hemos ocupado muy poco. Específicamente, cómo afecta digamos, estamos apenas entendiendo cómo el encierro, temas de educación en línea, o digamos, o aquellos que no tienen acceso a la educación en línea, puede afectar, digamos, los trastornos alimenticios más allá de obesidad, digamos, o más allá de sobrepeso, pero sí
sí me parece que se ha reportado ya un suficiente, o sea, suficientemente, digamos, en el mundo, un aumento de casos importantes en términos de anorexia y de bulimia y de otros trastornos alimenticios que van más allá de la obesidad. Y sin embargo, digamos, me parece que el discurso público se ha enfocado mucho más en el tema de sobrepeso y obesidad. Muchas gracias. Espero haber respondido algo a su pregunta. Gracias. Listo, yo tengo, Camilo creo que tiene una pregunta. Listo, dice, ¿cómo visualizan a la universidad como un actor importante en la implementación de los ODS en la región y el país? Y especialmente, pues, este ODS que hemos hablado, que es transversal. Es una pregunta que pueden responder cualquiera la que quiera. El ODS de género. ¿Quién se anima? ¿Qué deben hacer las universidades en cuestiones de género para avanzar en este ODS? ¿Cuál sería ese papel? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno de los tantos, muchos papeles que puede jugar la universidad? Bueno, en México, o sea, en México me parece que los protocolos, por ejemplo, para atender casos de acoso y de violencia sexual, todavía les falta mucho. Tenemos escándalos, digamos, hace poco salió publicado en la revista Science el caso de una de nuestras instituciones más importantes, el CINVESTAF, investigadoras denunciando acoso sexual. No se ha resuelto todavía, pero digamos que las universidades pueden hacer muchísimo, empezando por revisar sus protocolos, ¿no? En materia de equidad de género. Y además, bueno, entendiendo una de las cosas importantes que me parece importante mencionar, es que las universidades, al menos en México, porque yo puedo hablar solamente desde el contexto que más conozco, están todavía muy lejos de implementar o de entender el género como una disciplina, digamos, los estudios de género como una disciplina en sí misma, sino que por lo general es un agregado, ¿no? Es un curso de opción múltiple, es algo opcional y no realmente algo transversal, transdisciplinar que pudiera, digamos, tomar una posición disciplinar importante en la academia, ¿no? Entonces creo que hay todavía muchísimo por hacer. Desde la práctica, desde la praxis, es decir, desde protocolos sobre violencia de género y acoso sexual, pero también desde la parte más académica. Gracias. Cami, ¿hay alguna otra pregunta? ¿El público tiene otra pregunta? Hay un comentario, pero no lo entiendo. No sé si es una pregunta, una crítica que hace, ni siquiera puedo ver bien el nombre, Valentina, en el chat. Bueno, Cami, ¿hay alguna pregunta en el grupo? Recuerden, en la parte de abajo del Zoom aparece una opción de mensaje y a veces en la pestañita colocamos una sola persona y no está todos, entonces no podemos verla todo. Entonces seguramente eso fue lo que pasó en el caso de la primera pregunta que le apareció a la jefe Teresa. Entonces, sí, antes de escribir la pregunta, verificar que esté enviada para todos en la reunión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, si no hay más preguntas, yo sí quisiera que cada una, muy brevemente, nos hiciera una reflexión final un poco sobre los temas que nos hablaron. La jefe Teresa, un poco sobre estos retos que tiene la universidad en cuestiones de la atención a hechos de violencia y la prevención de los mismos, ¿no? Porque no solo es atender, sino también la apuesta a la universidad a que no sigan pasando hechos de violencia ni en la universidad y ojalá también que tuvieran la posibilidad, el alcance de impactar a la sociedad del departamento. Abrir un poco sobre el tema de esta ética del cuidado, esta idea interesante sobre sacar de lo privado el cuidado para llevarlo a espacios públicos y ponerlo en la agenda política para que se distribuya no por
el género, sino en general. Y un poco hablar también que nos dieran unas reflexiones finales sobre los retos que tienen para establecer estos determinantes de la salud. Entonces, yo creo que una reflexión corta, pero un mensaje también como de aliento y hacia dónde debemos ir un poco hacia estas áreas. Jefe Teresa. Bueno, sí, bueno, mira, la universidad como espacio social es un reflejo de la sociedad en general. Y entonces todos esos problemas que uno ve afuera se viven dentro de las universidades. Desde luego que las violencias, por ejemplo, nos afectan como núcleo social, pero la universidad tiene un gran reto y es transformar esa cultura de la violencia a través de la formación desde todos los currículos. Nosotros en la política de equidad de género se está trabajando ya en un gran diagnóstico para luego determinar un plan de intervención. Y dentro de ese plan de intervención en el diagnóstico, por ejemplo, se enviaron 18,000, creo, encuestas, contestaron 4,000 personas de la comunidad universitaria, pero eso ya nos da una idea de cómo es esa situación dentro de la universidad y nos va a apoyar con un trabajo que se está haciendo con grupos focales, se está mirando para luego nosotros de verdad, por ejemplo, se hicieron análisis de todos los programas curriculares y realmente ahí hay que trabajar muchísimo y que tiene que ser transversal, ¿sí? A todas. Todavía en las universidades nosotros vemos y vemos hechos de violencias que tienen que ver con que estas programas académicos son de mujeres y estos son de hombres y entonces hay una serie de hechos ahí victimizantes. Nosotros hemos logrado en estos 4 años por lo menos de visibilizar y poner ahí en mira todos estos hechos y empezar a hacer al interior justicia con las herramientas que tenemos. Mire, nosotros hay una cosa que es mucho el trabajo que hay por hacer, efectivamente, pero hay cosas que lo motivan a uno a no bajar la guardia, a no cansarse, a seguir adelante. Quiero contarles que hace unos 2 meses ya habíamos regresado a la presencialidad, tuvimos como dice nuestro autor, dice la crónica de una muerte anunciada, teníamos un feminicidio, pero ahí, y pudimos hacer que la fiscalía moviera toda su estructura de protección hacia la estudiante y logramos impedir que ese hecho se diera en ese momento. Ahorita pues ella ya está bajo otros coberturas y otros programas de protección específica, pero eso a uno lo motiva muchísimo a seguir trabajando. O sea, sí se puede. Cuando logramos hacer una verdadera coordinación, cuando somos oportunos, porque es que el tema de la intervención en estos hechos victimizantes es la oportunidad. Es algo que es una fortaleza en nuestro protocolo y es que ahí estamos, en el momento que ellos nos necesitaron, ahí estamos y respondimos de manera inmediata. Entonces, sí, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Tenemos un gran reto en las universidades porque somos los formadores y tenemos que transformar esa cultura, pero yo creo que el principio era el que ya hemos dado, empezar, mostrar y ganar confianza en todos los miembros de la comunidad para que acudan a nosotros. Súper. Abril, antes de darte ese paso para la reflexión final, Valeria está formulando una pregunta, yo te la leo tal cual. Ella dice, quería saber si alguna vivencia de la doctora Abril la prepara para las charlas que da o en específico en esta. Y le pregunto yo si esta vivencia la habla sobre la ética del cuidado y ella me dice cosas que haya vivido como feminista o conocedora de estos temas en conceptos de equidad de género.
Entonces, Pues ¿qué yo por tanto eso, mis semblanzas, yo no entiendo, ¿no? ¿Qué tanto de tu exposición tiene que ver con tu vida? claro, por supuesto. Yo mis semblanzas, le envié mi semblanza y lo primero que digo es que soy madre, es decir, en la sociología, sobre todo en la sociología, tenemos algo que se llama como localizar, digamos, al investigador, ¿no? O sea, como situar, digamos, en dónde te sitúas para que las personas que te están escuchando entiendan desde dónde hablas, ¿no? Entonces yo siempre menciono que soy madre porque hablo como una madre que entiende muy bien lo que significa o bueno, quizás hay un montón de cosas que no entiendo porque, digamos, no están en mi situación y en mi contexto, pero que, digamos, entiendo lo que es el tema del cuidado y el tema, digamos, de lo que significa el cuidado en un contexto así. Entonces, pues sí, hay muchas situaciones, pero una de ellas, y creo que la más importante, o desde dónde se sitúa la investigación que yo hago cuando la hago, tengo un libro publicado, editado, que se llama A Toda Madre, y es un enfoque multidisciplinar a las maternidades en México, que lo pueden conseguir, creo que en línea. Acabo de publicar un capítulo que se llama, en un libro que se llama Viral Loads, con Leonor Manderson, que también está publicado, si quieres te lo mando después, gratis en línea, que son básicamente investigadores de todo el mundo hablando sobre COVID, porque ahorita no recuerdo, creo que se llama Viral Loads, pero no me acuerdo cómo se llama lo demás, pero bueno, sí, básicamente mi maternidad moldea un montón de las investigaciones que yo hago. Y bueno, como comentario solamente quería agradecer y quería felicitar a las ponentes. Me parece muy alentador y muy interesante todo el trabajo que se está haciendo sobre los determinantes sociales de la salud. Ojalá que México estuviera como parte del equipo. Yo no sé cómo se hacen esas decisiones, pero me parece importantísimo y bueno, mucho, más allá de eso, pues como me emociona, digamos, escuchar toda la complejidad y todo el plan, digamos, que tienen este tipo de proyectos, porque yo me he dedicado últimamente a ver todo el tema de la genómica y de la medicina personalizada y de esta idea de la potencialidad de la genómica poblacional y la genómica médica. Y entonces, cómo estamos pasando, digamos, de una medicina que se enfoca en el individuo y en los genes y digamos, en temas que tienen que ver más con genética y digamos, estamos dejando a un lado la medicina pública, digamos, la salud pública y digamos, las acciones concretas que quizás tendrían un impacto mucho más amplio y mucho más abarcador en nuestras poblaciones que, digamos, el financiamiento o las investigaciones en medicina de precisión, ¿no? En medicina individual. Entonces creo que tenemos un montón de cosas por debatir ahí en términos de lo individual y de lo poblacional. Y bueno, me da gusto que haya estos proyectos, ¿no? Que se dediquen más a ver, digamos, la parte más amplia y más compleja del tema, ¿no? Y bueno, esto que presentaba, que mencionaba la doctora Patricia, es justamente una de las cosas que a mí me preocupan y que he encontrado últimamente, sobre todo con los temas de edición genómica humana, es decir, una idea de que la ciencia no se involucra en temas éticos, ¿no? Tampoco sociales, pero tampoco éticos. Entonces, mientras se persigue o mientras digamos, en el norte global se propone un diálogo amplio y un diálogo abarcador, digamos, genuinamente global sobre a dónde nos va a llevar, digamos, las nuevas tecnologías de la vida, tenemos todavía una ciencia y una medicina que se alejan un poco digamos, de lo social y de lo ético, digamos, se comprometen simplemente a una visión, digamos, neutral, una visión técnica de la salud, cuando necesitamos, digamos, dar el salto a un trabajo más bien transdisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, pues celebro ese esfuerzo y celebro las presentaciones que nos han compartido y muchísimas gracias por la invitación. Silencio. ¿Nos escuchas? Sí, ya me di cuenta. Oliver, ¿nos escuchas? Sí, no, perfectamente. No, bueno, no, muy interesante, muchas gracias. Yo no tenía, probablemente pudiéramos discutido más un poco desde el tema de determinantes sociales o determinación social desde el tema de lo que ha sido el debate con respecto al enfoque de género y los procesos de discriminación, podríamos haber enfatizado, no,
para haber un poco dialogado más con el resto de los componentes. No tenía más información, pero yo creo que es muy interesante las dos ponencias y podamos estar en contacto. Para nosotros, ¿cierto? Es fundamental tener los vínculos con los investigadores, con los que están a nivel de inserto en la academia, pero también los servicios, los proveedores, en términos de tener espacio de reflexión y de intercambio, ¿no? Y sobre todo de distintas disciplinas, ¿no? Por lo tanto, para nosotros un placer y bueno, vamos a estar, digamos, informando y canales, cualquier cosa, digamos, para facilitar, digamos, pueden contactar y nosotros, este proyecto además tiene la oportunidad, esta iniciativa al 2028 y eso permite cierto tiempo y plazos que no siempre son presentes en este tipo de casos, ¿no? Así que, bueno, un tema, digamos, fundamental, ¿cierto?, dentro de las desigualdades, ¿no? La equidad de género que se dan en distintos ámbitos, ¿no? Y sobre todo cuando uno mira los empleos, lo que es la inserción en el empleo y las críticas de este, ¿no? Así que, muchas gracias. Volumen. Sí, muy interesante, Oliver, tu reflexión final. Sí hace falta mucho ahondar sobre la discusión de los determinantes de salud. También todo el tema de la división sexual del trabajo, cómo sigue estando inmersa en la decisión y los determinantes de la vida, por ejemplo, de las mujeres. Muchas gracias a las invitadas por sus ponencias, por sus intervenciones. Un placer haber contado el día de hoy con ustedes, por haberlas escuchado, sus ideas, sus vivencias y demás, y pues todo el estudio que tienen para estos temas que hoy nos contaron. Entonces, sin más, pues como decía un poco Lier, quedamos en contacto para otras nuevas invitaciones allá, acá, y en la Universidad Industrial de Santander, pues siempre van a encontrar una puerta abierta para cuando decidan participar, venir, visitar otros eventos. Y a los estudiantes, a los participantes, muchísimas gracias por haberse conectado, por estar pendientes, por estar acá recibiendo estos temas que la universidad también tenía un poco en deuda y que hoy por hoy se están volviendo un poco más frecuente, que es otro de los avances que han habido, y es a discutir el tema, por ejemplo, maternidades en la universidad, el tema de atención a hechos de violencia en la universidad, el tema de cómo la universidad se piensa también, no solo en el tema de atención, sino en el tema de cambiar un poco, no solo prevención, sino solucionar los problemas que afectan a la salud. Entonces, muchísimas gracias, en serio, por participar, por haber aceptado esta invitación que hemos hecho desde la universidad para ustedes, y pues en otra ocasión nos volveremos a ver. Gracias. Bueno, chao. 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 Nuevamente agradecemos la participación de nuestras panelistas. Invitamos a toda la comunidad UIS a que salgan de la sala y nuevamente reanudar las conferencias a las 4 de la tarde. Los que quieran pueden visitar nuestra sesión de pósteres y de ponencias orales que se encuentran también en el recorrido virtual. Nuevamente les reitero la invitación. Pueden unirse a la sala nuevamente a las 4 de la tarde de la misma manera que se unieron a esta. Muchísimas gracias a todos por participar, estudiantes y conferencistas.